Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Radio Epifanía. Somos las servidoras de la palabra. Vamos a empezar nuestra oración con el Salmo 63. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en mi santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Por las noches, ya acostado, te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. Mi vida entera está unida a ti. Tu mano derecha no me suelta. Los que tratan de matarme caerán al fondo del sepulcro. Morirán a filo de espada y serán devorados por los lobos. Pero el Rey se alegra en Dios. Cantarán alabanzas todos los que juran por Él. Pero a los que mienten se les tapará la boca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te pedimos que derrames abundantemente en cada uno de nuestros corazones tu Espíritu Santo para perseverar firmes en la fe que tú nos has regalado. Sabemos que el seguirte no es nada fácil, pero tampoco imposible. Y te pedimos por cada uno de los misioneros y por todos los radioescuchas, para que los colmes de muchas bendiciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veíamos en el tema pasado el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. En ese tema veíamos cómo los profetas anunciaban el bautizo, la conversión para poder alcanzar la salvación. El Señor es grande y misericordioso. Después, Jesús llega para hacerlo vida y se queda con nosotros. Vamos a hablar ahora en este tema la efusión del Espíritu Santo, cómo se hace vida en nosotros, cómo llega el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la promesa de Jesús. Vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas
como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas las partes del mundo. La gente se unió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Patria, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar se preguntaban: ¿qué significaba todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 50 días después llega el Espíritu Santo y se nos manifiesta en un viento huracanado, en donde todas partes resonaba aquel sonido. No es coincidencia que haya más de 10 comunidades reunidas en ese lugar, más de 10 idiomas, más de 12 idiomas, en los que nadie se podía entender. Llega el Espíritu Santo y en la oración, siempre en la oración el Señor está presente. Siempre en la oración el Señor nos escucha y nos atiende. Y ahí es cuando nosotros como comunidad nos unimos. No importa el lenguaje, cuando hay disposición el amor es nuestro mejor lenguaje. Cristo vino a hacernos una promesa en la que ese día en Pentecostés se hizo realidad. La efusión del Espíritu Santo, en donde todos quedaron llenos del Espíritu Santo, más de 120 personas, no solo 12, en las que en ella estaba reunidas la Virgen María, donde empieza la historia de la iglesia. En estos momentos el Espíritu Santo se vuelve nuestro fundamento principal. El culmen de la iglesia empieza la iglesia en marcha junto con el Espíritu Santo, junto con María. No podemos apartarnos del Espíritu Santo, no podemos apartarnos de la oración y tampoco podemos apartarnos de María si queremos seguir en un camino lleno de amor y lleno de sinceridad. Dios es grande y misericordioso y nos ha dejado su Espíritu Santo como defensor para nosotros. Vamos a proclamar la siguiente cita bíblica de Hechos, capítulo 1, versículo 15. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos cómo en esta oración, cuando están los apóstoles reunidos con nuestra Madre, la siempre Virgen María, siempre aclaman y piden al Espíritu Santo para que los ayude a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Aquí nos habla también acerca de la elección de Matías,
y vemos cómo María siempre nos acompaña en nuestro caminar. Ella nunca nos abandona, ella es quien nos ayuda a llegar a su Hijo. Ella es la mediadora entre Dios y los hombres. No solamente el Espíritu Santo es para 12 personas o para 120, es para todo aquel que tenga el corazón dispuesto, pueda recibir al Espíritu Santo dentro de su vida, sobre todo dejarlo actuar. Continuamos con otras manifestaciones que nos hablan acerca del Espíritu Santo. El Señor es grande, misericordioso. Él sigue siendo el mismo en todos lados y en todo momento. Él no deja de ser Dios aún a pesar de que nosotros no creamos en Él. Y aún así, aquellos a quienes de veras nosotros estamos dispuestos a escucharlo, el Señor abre nuestros corazones para poder recibirlo en Él, al Espíritu Santo. Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no nos dejará. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles Gil la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Cristo no solo se quedó en el Espíritu Santo, no solo se quedó en una sola manifestación en Pentecostés. Él tuvo muchas y más manifestaciones. Podemos buscar ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 al 31. 29 al 31. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 39 al 41. Perdón, versículos 29 al 31. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando uno ora y clama al Señor con esa firmeza de saber que lo va a tener, de que lo va a recibir porque Él lo prometió, y si lo promete, entonces su promesa se hace visible, se hace palpable. No, vuelvo a repetirlo, no solo se quedó en una sola manifestación en Pentecostés, sino que decidió volver a manifestarse para aquellos que estaban unidos. La unión, la oración y la fortaleza siempre nos lleva hacia Cristo, siempre nos lleva hacia tenerlo cerca de nosotros, a sentirlo y a manifestarlo a los demás. No solo se queda en un sentir, porque entonces sería una fe sin obras,
Y lo dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no funciona, una fe que no sirve. Cuando el Señor escucha la voz de aquellos que le claman con fe, esperanza y amor, Él no se niega porque incluso calla a sus ángeles para escuchar la voz del hombre. Dios es grande y misericordioso. Jamás me cansaré de repetirlo, porque nos tiene aquí, a todos, a quienes quieren aceptar el mensaje de amor con disposición y a aquellos que se dejan abrir y querer por el Espíritu Santo. Así es, y lo vamos a comprobar una vez más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 6 y del 14 al 17. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 6 y del 14 al 17. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 6 y del 14 al 17. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo los primeros cristianos eran laicos. Sin embargo, entregaron su vida por amor a Dios. Vemos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Es quien la mantiene viva, activa. Y no hay miedo cuando un verdadero cristiano ha recibido al Espíritu Santo. No tiene miedo a la muerte, porque sabe que lo que más adelante le espera es más grande. No tener miedo, hermanos, a anunciar la palabra de Dios. Estamos expuestos a todo, porque al ser humano no le gusta que le digan sus verdades. Sin embargo, la palabra de Dios nos sacude de todo aquello que no nos gusta, de todo aquello que nos hace daño, pero que al hombre le encanta. La palabra de Dios mueve los corazones y hay que tener valor para pronunciarla. Si el cristiano está apagado, está triste, es porque le hace falta realmente el Espíritu Santo, dejarse llevar por él. Hermanos, los invitamos a que así como ellos, que fueron los primeros misioneros, que tomaron esa decisión de seguir a Cristo, sin importarle lo que más adelante les iba a traer, sufrimiento, azotes, insultos, estuvieron dispuestos a pasar por todo ello. Y nosotros, tú y yo, que nos estás escuchando, observando, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Anunciar realmente la palabra de Dios con valentía o ser unos cobardes quedándose cómodamente en sus hogares o en su propio yo, en su egoísmo? Así como Pedro, ponernos de pie. El Señor nunca nos abandona, Él es quien siempre nos acompaña, y nuestros perseguidores pues no pueden hacer nada, porque sus ángeles pues nos están defendiendo a cada momento. Solo tener confianza en Dios, y no hay límites para anunciar la palabra de Dios. No está encadenada, así que nosotros debemos de ser valientes, fuertes y decidir: quiero que los demás conozcan
la palabra de Dios, que cambia, que da nueva vida. Y como dice San Pablo, para que cambies tu manera de vivir, primero necesitas cambiar tu manera de pensar. Continuamos con la siguiente. Busquemos ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 46. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 46. Todavía estaban hablando Pedro cuando el Espíritu vino sobre todos los que escuchan su mensaje. Y los creyentes procedientes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas, alabar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta cita bíblica, aquellos que incluso creemos que son los más pecadores, reciben también el Espíritu Santo, los que nosotros creemos que son más pecadores, porque Dios se manifiesta a aquel que de veras quiere escuchar la palabra de Dios. Muchas veces decimos, ay, ¿cómo que es así? Está aquí en la iglesia, como él o ella que vive de esta manera, está aquí dentro de la iglesia y sirve en la iglesia, y yo le escucho decir palabras que no van de acuerdo con su manera de vivir, o tal vez solamente con su manera de verse, porque no es que viva conforme a una cristiana de verdad o a un cristiano de verdad, pero no solo es el hecho de lo que nosotros vemos, porque nosotros vemos físicamente, el Señor ve el corazón. Nosotros no sabemos cómo está viviendo aquella persona ni qué problemas tenga en su vida, pero si el Señor lo escogió por algo. No, el Señor no llama a los justos, nos llama a los pecadores para la conversión. Un médico, un curado, un sano no necesita de un médico, sino aquel que está enfermo, y nosotros estamos enfermos muchas veces del espíritu. ¿Por qué fijarnos en lo que tienen los demás, en los defectos de los demás, cuando nosotros tenemos defectos y muchísimos más grandes? Lo dice el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo de tu hermano y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? No seas hipócrita. No nos dice cualquier cosa, nos dice que somos hipócritas. Primero quítate la viga que tienes en tu ojo para poder quitar la espiga que tiene tu hermano en el suyo. Es muy fácil ver los defectos de los demás, es muy fácil criticar a los demás, pero ¿cuántas veces hemos visto nuestra vida interior o nos hemos dejado iluminar por el Espíritu Santo realmente para poder comprender qué es lo que quiere el Señor de nosotros, no qué es lo que quiere de los demás, qué es lo que quiere de mí, cómo quiere actuar el Espíritu Santo en mi vida, cómo quiere Él llenarse, llevar yo a los demás al Espíritu Santo? Si el otro está viviendo de esa manera, bueno, rezo por él. La oración obra milagros, la oración nos lleva a grandes milagros. Y yo entonces, ¿qué es lo que quieres, Señor, de mí? ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo haga, que yo actúe? ¿Cómo quieres que yo manifieste a los demás tu rostro? ¿Cómo quieres que yo viva mi santidad para así poder hacer santos a los demás? ¿Cómo pienso yo cambiar la manera de los demás cuando ni siquiera puedo cambiar mi manera de pensar? Lo decía la hermana, hay que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Tan cierto que nadie se puede convertir si no tiene un pensamiento diferente. Nadie puede llegar a conocer a Cristo si no deja atrás lo que hemos vivido, nuestros pecados, todo lo que hemos tenido atrás. Nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos a Cristo de nuestra parte, tenemos al Señor de nuestro lado, porque hacemos oración, porque nos entregamos a Él y porque de veras queremos aceptar al Señor en nuestras vidas. Aceptémoslo, porque no hay mejor don que tener a Cristo con nosotros. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM
sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Coinonía Media. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús, domingos 4 de la tarde en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. La promesa es para todos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro tema en el programa La Palabra. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 39. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claramente no queda excluido nadie. Claramente el Señor nos dice, es para todos. No nada más un grupo, no nada más un segmento, no nada más a los que están dentro de la iglesia o los que viven sumergidos ahí en la iglesia, en el ámbito de la iglesia, no. Es para todos. El Señor siempre ha querido que todos nos salvemos, que no quede excluido nadie de su salvación. Por ello, el Señor nos llama. Y si es Cristo el que llama, nadie tiene derecho a interponerse en su llamado. Nadie. Cristo es tan grande, tan misericordioso. Seamos como seamos, vivamos como vivamos, el Señor nos llama para vivir con Él, para proclamar su palabra, para estar viviendo cerca de Él, con Él y para Él. No hay más remedio, no hay mejor remedio que estar cerca de Dios, cerca de su palabra y viviendo sumergidos en el Espíritu Santo. Nadie que no viva en el Espíritu Santo tiene miedo, porque el miedo es del demonio y Cristo está de nuestra parte. Si el Señor está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? El Señor nos dice y nos habla claramente, no hay mayor felicidad que estar cerca de su lado. Claro, cargando la cruz, viviendo en las tribulaciones, pero siempre de la mano de Cristo, siempre tomados de aquel que es el amor, de aquel que es la vida eterna, de aquel que es el camino, de aquel que nos lleva hacia la salvación, de aquel que no se aparte de nosotros, aun cuando nosotros nos apartamos de Él, aun cuando vivamos en el cochambre del pecado, Él está cerca de nosotros, aun cuando pensemos que está más lejos, es cuando más cerca de nosotros está y nos quiere abrazar y nosotros rechazamos su amor, rechazamos su abrazo, pero nos vuelve a dar otra oportunidad. Cristo es grande y misericordioso. Si Él nos llama, Él también nos dará las gracias. Tal vez ni siquiera quería venir a la radio porque me daba muchos nervios el estar aquí presente. Tal vez ni siquiera sé predicar.
ni siquiera sé estar frente a la computadora, a la cámara, pero el Señor da las gracias y Él nos llama, entonces Él da la gracia para poder seguir, para luchar y para llegar hacia la meta que es la salvación. No nos llama con las manos vacías, nos tiene un regalo preparado, el mejor regalo que nadie quisiera perder, que es la salvación y estar cerca de su presencia siempre. Estar cerca de la presencia del Señor es lo más bonito y Él nos da la gracia. Él jamás nos manda a predicar sin armas, Él nos da todo. Nos da su Espíritu Santo, pues todo se nos da. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Los carismas. Carisma viene de la palabra griego que quiere decir carisma. Es un don gratuito que Dios nos los da, no cobra nada el Señor. Todos los dones, todos los talentos, Él nos los ha regalado gratis. ¿O acaso alguno de ustedes puede decir yo tengo este don porque me lo he ganado con mi propio esfuerzo? No, de ninguna manera. Y el Señor no da solamente un don, 7, un sinnúmero de dones. En sí todo nuestro cuerpo son dones de Dios. Y lo vamos a proclamar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11 y del 28 al 30. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11 y del 28 al 30. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el Espíritu, el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y los espíritus verdaderos, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Versículo 28. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como vemos, ¿verdad? Nosotros conocemos los 7 dones del Espíritu Santo: entendimiento, consejo, ciencia, sabiduría, fortaleza, piedad, temor de Dios. Y vemos que los dones que hemos recibido, algunos saben tocar muy bien guitarra, algunos otros cantar. Y vemos que todo esto es para ponerlo al servicio de la iglesia. Muchas veces nuestra iglesia no crece porque las personas que Dios les ha regalado estos dones los malutilizan, es decir, son unos ladrones, los roban, creyendo que pues ellos por sí solos los han adquirido, cuando es un regalo que Dios les ha regalado para compartir. Algunos otros podrán o tienen ese don de saber cocinar, algunos otros de lavar bien los trastes, algunos otros de actuar. Entonces en nuestra comunidad tenemos todos estos dones, en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra, y es para un único fin, para la comunidad
no solamente para ellos solos. El Señor los da para compartir, para que trabajemos en unidad, en esa alegría de compartir todo lo que Dios nos ha regalado. Muchas veces no lo tenemos en mente, o a veces nos despistamos y decimos, bueno, pues yo lo que sé, lo sé porque me metí en un curso de tal y todo eso. Pero ¿quién te dio la gracia? Dios. Dios es quien te da la gracia para poder hacer lo que ahora tú eres. Si tienes una buena profesión, si sabes hablar en lenguas, bendito Dios, Él te dio ese don, no es tuyo, para que no te hagas soberbio o soberbia, ¿verdad? Si sabes cantar muy bonito, ponlo al servicio. Si sabes cocinar muy rico, debes de pasar la receta. Entonces, no ser un ladrón de los dones que Dios te ha regalado. Y eso nos trae la alegría, la paz de compartir, la felicidad. Hermanos, nunca tengan miedo de compartir sus dones, pensando que se van a ser más pobres. Al contrario, el que da y pone los dones al servicio de Dios se hace más rico. Más dones Dios les da. Bueno, y vemos cómo el Señor es tan generoso que a Él nunca le vamos a ganar en generosidad. Los dones que Dios nos ha dado es para vivir en unidad, no para dividir. Si nuestras iglesias católicas a veces no crecen, es porque habemos personas que porque sabemos cantar o tocar muy bonito, nos creemos mejores que los demás. Y no es para que presumamos los dones que Dios nos ha regalado, sino es para compartir. Compártelo y vas a ver que la alegría de compartir ese don que Dios te ha regalado, nadie te la va a quitar, nadie. Cristo da dones inmensos. El Señor nos tiene preparados caminos inexplicables, caminos que nos llevan a la santidad. En todo momento y en todo lugar vamos a encontrar personas que tengan dones increíbles. Hablan en lenguas, me ha tocado escuchar a personas hablar en lenguas, eso es increíble y magnífico. Yo no entiendo nada, pero sé que están alabando al Señor. El probar la comida de la persona que sabe hacer de comer es exquisito. Y escuchar a aquellos que saben tocar, que saben cantar y que especialmente le cantan al Señor, es escuchar casi a los mismos ángeles tocando al Señor. Cristo es increíble, nos regala dones inmensos. Hay quienes saben escuchar, música elegante. Yo no sé hacerlo, pero si saben, me pueden enseñar. Y Cristo es increíble, es maravilloso en todo lo que hace. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de febrero en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana, compartiendo el Padre Israel Ángeles y la conferencia Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Además, se hará la presentación de un disco de reflexión del Padre Israel. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio.
un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el negro de la cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonía. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Espíritu de Dios. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bueno, como veíamos, los dones que el Espíritu Santo nos da es para darlos a conocer a nuestros hermanos, que quizá muchas veces ellos también Dios les ha regalado el mismo don, pero no lo han descubierto. Y vamos a ver cómo el compartir te hace más rico. Vamos a proclamar cómo los primeros cristianos compartían todo. Eso es lo que hoy en día hace mucha falta. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El compartir, qué bonito. Cómo los primeros cristianos seguían las enseñanzas de los apóstoles. Les gustaba compartir el pan y la oración. Muchas veces nosotros tenemos ese pan, ese manjar exquisito que es la Eucaristía, pero no la aprovechamos. Somos tan indiferentes a ella, y en la oración no nos gusta. Si estamos hincados una hora, como que es algo terrible, pero hace falta realmente doblar el corazón para estar frente de rodillas al Señor. Y en la Eucaristía que se nos da por completo, no la aprovechamos. Lo dejamos pasar por desapercibido. Vivir en unidad, en fraternidad, es lo que hoy en día le hace falta a nuestra iglesia. Hace falta quizá más oración, más vida fraterna. Hoy en día, cada quien quiere vivir como se le venga en gana. Y esa no es la finalidad. La finalidad es la unidad. Dios siempre buscó la unidad. Pero el demonio siempre viene a crear las barreras, división, de no entrar en ese diálogo íntimo con Dios. Recurrir pues
a la oración y pedirle la fortaleza a Dios que ilumine la mente y el corazón de cada cristiano para que sea un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero apóstol, que lleve su vida como Cristo nos ha enseñado, que comparta todo lo que tiene, sus dones, esos talentos, que los ponga al servicio de los demás, sus bienes. Muchas veces hay quienes tienen grandes bienes materiales, pero tiene la mano recogida para dar. Muchas veces el hombre busca su propio beneficio, mas no ayudar a los demás. Y lo vamos a ver cuáles frutos produce el Espíritu Santo. Continuamos con la siguiente cita bíblica. Antes de escuchar la siguiente cita bíblica, nuestro hermano Ángel manda saludos a los formadores de Cristo Misionero y a los hermanos que están de misión en Guaymas. Pues, saludos hasta allá y bendiciones. Buscamos ahora la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas 5. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han sido crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contra tales cosas no hay ley. La alegría del Señor es inmensa y es lo que nos lleva a nosotros la oración, la unidad y la paciencia en querer escuchar al Señor en la oración nos lleva hacia la felicidad, pero no una felicidad que todo el mundo quiere escuchar y a carcajadas, no una felicidad, esa felicidad de carcajadas es una felicidad vana, es una felicidad pasajera. Esa felicidad es un querer llamar la atención y querer gritar a voces que no somos felices, pero Dios da la verdadera felicidad, da paz, alegría, bondad, paciencia, lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Lo que a nosotros mucho nos desespera de nosotros mismos, se lo podemos pedir al Señor para que Él nos dé esos frutos para poder seguir al servicio de los demás. Y lo escuchábamos hace un momento, para poder servir y ser más felices y tener más dones y más dones cada vez. Hay que ponerlos al servicio y al ponerlos al servicio el Señor nos da al 100%. Y volvemos a repetirlo, el Señor no se deja nunca ganar en generosidad. Cuando el Señor da, hasta los costales presta, dicen por ahí. Y bueno, Dios es grande y misericordioso y no me cansaré de volverlo a repetir. Es grande y misericordioso. Ya nuestra hermana se estaba quejando porque se estaba viendo ella, pero no importa, ella es bella por naturaleza. Ese don se lo dio Dios para que lo ponga al servicio de la comunidad, ella misma lo dijo. Y bien, vamos a quedarnos con esto, poner al servicio los dones, poner al servicio nuestros carismas, poner al servicio esa felicidad no vana, no pasajera, esa felicidad que solo Dios nos ha dado, esa felicidad que el Señor nos inspira. Nadie diga que es mío. Este es un cincelazo dedicado de la hermana Carmen. Nadie diga que es mío, porque todo el Señor lo da para bien de la comunidad, para el bien y el servicio de los demás. Muy bien, vamos a terminar con una oración para estar siempre en sintonía con el Señor. Estuvieron los nombres. Estuvimos Carmen Antunes y su servilleta Lupita Beristain, al servicio de ustedes. Y bueno, terminamos con oración. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te pedimos que derrames abundantemente tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros corazones,
para que tu iglesia, ya que el alma de nuestra iglesia es el Espíritu Santo, la lleve a buen término y todos caminemos juntos a la salvación. Todo sea para mayor gloria de Dios, salvación de nuestras almas y provecho de nuestros prójimos. Esperemos que les haya gustado este programa, que el Señor derrame abundantemente las bendiciones sobre cada uno de ustedes y de sus familiares. Y hermanos, no tengan miedo al proclamar la palabra de Dios. Este poquito tiempo, bueno, 1 hora, ¿verdad? Se nos pasó muy rápido, los nervios y todo eso, pero gracias a Dios todo bien. Esperemos que quienes nos hayan escuchado se hayan quedado contentos con una palabra, no todas, ¿verdad? Una sola, pero con esa sola palabra tienen que trabajarla y utilizarla y decir: ¿qué estoy haciendo yo por mi iglesia? Quitarse ese miedo de proclamar con valor, con valentía y con coraje, como San Pablo, la palabra de Dios. Eso es lo que hace falta hoy en día, personas decididas en nuestra iglesia. Dar la vida por el Evangelio. Como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Lo que nos encadena a los humanos es el pecado. Es lo que no nos deja avanzar. Pues yo estaba muy nerviosa y ahora que ya se nos está acabando el tiempo, ya estoy segura de qué es lo que puedo decir, pero no importa, el Señor sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos: todo lo que Dios permite es para el bien de quienes le aman, y tiene toda la razón. Todo es para confiar en el Señor y ponerlo a su disposición. No hay mayor satisfacción que ponernos en manos del Señor y saber y dejarnos actuar por Él, porque sin Él no somos nada, sin Él no sabemos qué hacer ni qué decir, y a veces nos ponemos nerviosos, pero si Dios está de nuestro lado, ¿quién está contra nosotros? Entonces nadie nos podrá separar del amor inmenso que es Cristo. Nadie podrá separarnos de aquello que el Señor nos tiene preparado siempre y cuando nosotros no nos dejemos. Siempre hay que confiar en la fuente del amor divino que es Dios, esa misericordia tan grande que tiene para con nosotros y que por eso nos ha permitido a nosotros estar aquí. Les mandamos saludos a los hermanos de Cristo Misionero, a los hermanos de formación, a todos aquellos, a las madres formadoras, a los padres, al párroco y a nuestro vicario. Padre Víctor. Quiere decir el nombre, al Padre Víctor y al Padre Rodolfo. Bye. Adiós, adiós. Adiós. Perdón. En nombre del Padre. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu Espíritu, Señor. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu